¿Qué tal, amigos de Coaches PNL TV? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, su amigo y anfitrión, el doctor Edmundo Velasco, y en esta ocasión con un invitado muy especial, un invitado del que queremos platicar sobre su éxito, sobre su trayectoria y de cuáles son las herramientas que ha utilizado para lograr resultados en la vida. Nos acompaña un diputado federal, el diputado David Hernández. David, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, al contrario, el mundo, con mucho gusto y qué bueno que sigas trabajando con la gente. Gracias. David, nosotros en el Coaches PNL TV entrevistamos gente para preguntarle cuál ha sido la fórmula para lograr resultados. Como tú sabes, en nuestros seminarios constantemente estamos enseñándole a la gente, explicándole cómo vencer sus miedos, cómo lograr sus sueños. Y es muy útil para la gente que nos ve en el sitio web conocer personas que lo han logrado, que sus sueños lo han realizado, que sus metas o algunas de ellas las van realizando. Y en ese sentido, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti, tu trayectoria, cómo comenzaste en este mundo tan especial de la política. Has sido diputado 2 veces y saliste de la escuela de psicología en el ámbito humanista y de repente decides incorporarte en el ámbito político. Si nos pudieras dar un poquito una semblanza de cómo fue tu trayectoria como para iniciar. Sí, con mucho gusto. Mira, yo prácticamente de una u otra forma en mi familia, mi mamá, mi papá, tenían como un compromiso con la sociedad, ya hacían algún trabajo ahí comunitario en la zona donde vivíamos. Y ya en la trayectoria de mi escuela, desde la secundaria, empecé a querer dirigir a mis compañeros dentro de lo que viene siendo el movimiento estudiantil. Me tocó ser presidente de la preparatoria de Jalisco en el 81, 82. La famosa preparatoria 1. De la famosa preparatoria 1 que está en el centro de Guadalajara. Y a partir de ahí empecé a interesarme más por trabajar más cerca de la gente. Y bueno, lo combinaba con mi negocio, era en aquel tiempo comerciante, vendía ropa en los tianguis ya, y con la escuela, ¿no? Siempre hubo ese equilibrio para el ingreso dentro de lo económico y el trabajo en la política estudiantil también. Me tocó ser dirigente, tuve algunos cargos pues además en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, coordinador de escuelas normales cuando estaba en psicología, precisamente en la Facultad de Psicología, estaba coordinando las escuelas normales y eso nos permitió también otro acercamiento con otro grupo de gente, ¿no? Y fue precisamente donde conocimos a algunos amigos que ya después, estando en la función pública, en el Seguro Social, nos invitan a un curso de programación neurolingüística precisamente, al curso básico, en donde asistimos el doctor Ramiro López Elizalde y su servidor al primer curso contigo. Y de ahí empezamos a hacer un trabajo diferente, empezamos a hacer un trabajo ya con un proyecto más definido. Yo les quiero comentar a todos que anteriormente estuve trabajando, iba a Zacatecas, por ejemplo, con Genaro Borrego y le ayudábamos a hacer algunos trabajos, le ayudamos a que fuera en su gobernatura, en la senaduría. Luego fuimos a Michoacán, igual forma, ¿no? Ayudábamos a hacer algunos trabajos y decíamos, ¿nosotros cuándo? Entonces, cuando empezamos ya precisamente después de la certificación internacional que estuvimos en ese primer grupo, fue cuando yo empecé a poner orden en mis ideas y empecé a programar yo ya algunas de las cosas que yo quería. Y yo dije, y me la aprendí, si creo que puedo, tengo razón. Y así fue. Y en la última campaña que andaba en Michoacán, ayudándole a otras gentes, sin que yo fuera candidato, dije, voy a ser diputado federal. Y antes de 3 años, era diputado federal. Y empecé a hacer ese trabajo, dije, ¿en dónde? En Tlaquepaque. En Tlaquepaque es donde yo vivo, donde he estado durante muchísimos años.
Y entonces empecé a hacer un acercamiento con el grupo político en Tlaquepaque a través de mi partido. Siempre he sido priista, siempre he pertenecido a la Revolución Institucional. Entonces fue cuando inicié yo una estrategia para hacer un trabajo que me permitiera a mí ser candidato posteriormente. Porque había estado con Carlos Rivera Cebes cuando fue candidato a diputado, con Guillermo Vallarta Plata, con muchas gentes que habíamos estado ayudando, y no se nos había dado eso, probablemente porque no habíamos estado programados para hacerlo. Ahora ya tenemos proyectos definidos en donde decimos, estos son los espacios que podemos ocupar, y empezamos a hacer un trabajo a partir de modelos que nos pueden garantizar tener buenos resultados. Interesante. En este periodo, en estos procesos, cuando dices de repente no se dan las cosas, de repente pareciera que no soy tomado en cuenta, ¿cuál era tu estrategia mental, tu estrategia personal? Porque muchas de las gentes fácilmente abortan. Es decir, a las primeras situaciones difíciles, a las primeras circunstancias, sobre todo en la política, se decepcionan. Yo he aprendido una cosa, o sea, hay experiencias que hemos tenido y debemos de hacerlo así. Yo he tenido experiencias muy fuertes en mi vida, y sin embargo, pues es un reto más. Es un reto más y una experiencia más. Yo en el reclusorio aprendí a usar la computadora. De hecho, tuve mi grupo de terapia ahí, hicimos un ateneo cultural, y bueno, ahí convertimos de esa tragedia ahí aparentemente, pues una oportunidad. Es algo que siempre se menciona. Aún la circunstancia más extrema puede ser una oportunidad para crecer, y puede ser una oportunidad si lo quieres ver así, porque en otra persona se deprime, se encierra, se pone en sí misma, y finalmente termina siendo un reo toda su vida. Inclusive cuando sale, mentalmente sigue estando en prisión. Conozco mucha gente que ha pasado por estos procesos y sigue en la cárcel en su mente. Y que bueno, ya después cuando estuvimos en la oportunidad de estar en ese curso, en esa etapa, nos dimos cuenta de que tenemos tantas cosas dentro de nosotros que podemos estar utilizando ya de manera metodológica, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Ahora antes probablemente lo decía de manera intuitiva, ahora procuro hacer algunas cosas con método, a partir de lo que hicimos contigo, o de lo que aprendimos ahí contigo, con John, ¿sí? Y esto nos ha dado la oportunidad de crecer en muchos aspectos, ¿no? Y de, sobre todo, aprovechar el espacio en donde estemos para convertirlo en un espacio de éxito. Así es. Quiero decirles a nuestros amigos que David fue de las primeras personas de Guadalajara que tomó la certificación internacional con John Grinder, con Carmen Bostic y con un servidor aquí en Guadalajara, que fue todo un éxito y que marcó la vida de mucha gente y generó cambios muy importantes. Es interesante esto porque es agradable ver tu desarrollo, tu crecimiento. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos momentos posteriores y siempre te hemos visto en un proceso ascendente. ¿Cuál es el límite, David? Si has logrado 2 veces ser diputado federal, que no cualquiera lo logra, en México, Y menos que la gente vote por ti, fíjate, que eso es importante. O sea, yo conozco algunas gentes que han sido plurinominales. Tengo ahorita compañeros en la legislatura que han sido varias ocasiones diputados federales, pero plurinominales. Pero el hecho de que vote la gente por ti sí es diferente, ¿no? Y que vote por segunda vez por ti. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que el límite nos lo va poniendo precisamente el reto que te vayas marcando. Debemos de saber hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que podemos llegar hasta donde nos lo propongamos, nada más sabiendo que hay pasos. No puedes dar saltos muy prolongados. Sí. Soñar, decir, pues voy a ser en la que sigue presidente de la República. Bueno, a ver, en la que sigue no, pero sí tendríamos que trabajar para esto. Sí, y que mi límite también está en un espacio territorial. Mi límite es el poder trabajar con la gente y poder ayudar a transformar este país. Y ese es, digamos, el proyecto que tienes. Este es el proyecto que tenemos.
Yo tengo un proyecto muy definido que quiero trabajar y ahorita en esta legislatura ya lo estamos empezando a poner las bases para modificar el sistema totalmente asistencialista que tiene México por uno de proyectos productivos. Un proyecto en donde en lugar de darle de comer a la gente le enseñamos a pescar. Un proyecto que en lugar de que sean los programas totalmente asistencialistas que tenemos, que lo único que han venido provocando es más pobreza, porque son paliativos lo que hacemos con los programas sociales. Tenemos que aprovechar la fortaleza de las regiones, tenemos que aprovechar todo el potencial que tienen nuestras gentes en muchas regiones y que no podemos tratarlos igual. Y que yo recuerdo muy bien, si sabemos que cada uno de nosotros somos diferentes, entonces tenemos que aprovechar precisamente esas diferencias para poder tratarnos de manera particular. Y eso es lo que hemos estado ahorita trabajando en esta legislatura 61, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones, en donde la vamos a convertir en la Comisión de Desarrollo Regional y Microrregional, en donde la intención es, te voy a poner un ejemplo, Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas hay una zona en donde se produce la mayor cantidad de mango de todo el país. Y resulta que solamente se aprovecha el 40% de la producción del mango. Solamente. 40. Solo el 40%. El 60% se desperdicia. Se deja podrir, se tira, ¿Cuál es la razón? Que no les ponen una máquina para industrializar la otra parte. Entonces es más caro cortarlo, meterlo en una caja, que lo que le van a pagar a la gente por la caja de mango. Y lo dejan perder. Lo dejan, preferible que se pierda. Entonces, si nosotros ahí aprovechamos ya ese potencial, la gente ahí que puede trabajar, y ponemos una industria para transformar el mango, en donde podamos hacerlo néctar, en donde podamos hacerlo conserva, en donde podamos hacer una industria donde se reciba, un centro de acopio, donde se reciba, se transforme y está ahí mismo el puerto para poderlo exportar incluso. Entonces vamos a dar empleos, vamos a aprovechar el producto y vamos a crear riqueza. E incluso vamos a poder abonar a que exista un mayor sistema de seguridad ahí. Claro. Porque al haber empleo, Exacto, va a haber menos gente que vaya a cometer crímenes, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo que te pongo. Otro ejemplo que ya tenemos la reunión con el Consejo Agropecuario en Tlaquepaque, en donde vamos a poner invernaderos en una gran zona de Tlaquepaque, una parte de Tlajumulco, Ixtlahuacán de los Membrillos. 300 invernaderos. Se va a construir un centro de acopio en una zona en Santa Anita, un pegado periférico, y ese centro de acopio va a recibir el producto de siembra ordenada. Nada de que lo que quieran los campesinos, unos jitomate, otros cebolla, otros rábanos, otros cilantro, chiles, ordenado. De tal forma que llega la producción al centro de acopio, ahí habría gente en donde con líneas se limpiaría, se empacaría y a través de transporte exclusivamente preparado para poder distribuirlo. Haz de cuenta, no sé si han visto las camionetas que hay en Estados Unidos, donde llegan a las fábricas, abren esas camionetas y ya está la lonchería, ya está el restaurancito puesto. Estas camionetas va a ser el mercadito ambulante, en donde va a salir, se va a parar una colonia, se va a abrir esa camioneta y va a estar la verdura fresca, de primera calidad y a mejor precio para la gente. Y una camioneta puede visitar 4 colonias o 4 zonas en un día. 2 horas en un lugar, otras 2 horas en otro lugar, 8 horas. Se regresa esa camioneta, el producto que va quedando, hay una zona en el centro de acopio para transformar. Que el jitomate o la cebolla ya están no de primera calidad, se transforma. Se hace una salsa, se hace puré, si es zanahoria se hace en escabeche y se empaca ahí mismo y se vuelve a meter a los camiones para poderlo distribuir. Y son modelos que nos van a poder ayudar a crear empleos, a aprovechar
las fortalezas de las regiones y que en lugar de estarle dando dádivas a la gente, los ponemos a trabajar, van a crear sus propias riquezas y se van a sentir orgullosos de poder estar produciendo en lugar de sentir la vergüenza a veces de estirar la mano nada más. Que además, que lo hemos visto en la área que nosotros manejamos, que se hace una programación. Si soy pobre, me dan. Entonces me quedo en esa línea de confort porque ahí recibo mi cheque, recibo los apoyos de los gobiernos en todo el mundo, y me quedo en esa franja porque me es cómodo. Y a veces es difícil, nosotros decimos que romper esa barrera mental de no estar en esa franja de pobreza es algo que hay que hacer un cambio. Cuando se está entregando un apoyo, quizás el programa que se está haciendo es, sigue así, para que sigas recibiendo un dinero gratis, un dinero sin esfuerzo, solo por el hecho mismo de estar en cierta circunstancia. Y entonces en esa parte es importante lo que dices, cómo hacer ese giro para que la gente sienta que se está ganando lo que está recibiendo, mejore su economía y romper con el sistema que se ha dado en muchos países de subsidios, de apoyos, de todo esto. Y que eso es lo que está provocando. O sea, exactamente como lo estás diciendo tú, la gente dice, ¿para qué trabajo? Me van a dar. Y por eso hemos creado más pobreza. Aunque tenemos más recursos distribuyéndose, cada vez existe más pobres. Por lo mismo, anteriormente había un siniestro natural, ¿sí? Una inundación. Al día siguiente la gente estaba empezando a trabajar para levantar sus cosas. No se esperaba que llegara la ayuda del gobierno. Pues Dios nos mandó esto y pues ahora volvernos a levantar. Así es. Pero ahora tú ves, pues no ha venido el gobierno a ayudarnos. No, nomás nos quieren dar esto. No, pues yo perdí más. Sí, y eso es precisamente porque nunca les dijimos, esto es además de lo que tú puedas hacer. Así es. No hemos creado ese esquema de decir, es que esto es un compromiso compartido. O sea, es un apoyo para que puedas salir adelante, pero no para que tú sobrevivas con esto, porque es lo único que se está logrando, una sobrevivencia. Entonces, a donde tenemos que ir de manera, no se puede hacer drástico, pero sí tenemos que ir trabajando en un esquema en donde tenemos que cambiar esa curva, en donde tenemos que ir creando un modelo de programas productivos en lugar de exclusivamente modelos asistencialistas. ¿Qué tan fácil has encontrado para hacer ese cambio de mentalidad en el ámbito que nosotros creemos que es importante? ¿O qué tan difícil? ¿Cómo lo has visto? No, es muy difícil porque la gente está más acostumbrada a que le den. Vas tú mismo con los campesinos y les dices, oigan, miren, es que les vamos a ayudar para que puedan producir más. Y si no lo haces en el modelo de comunicación que les llegues, no vas a poderlo hacer. Ahí es donde necesitamos entrar con modelos adecuados para que sientan que son parte de ellos los proyectos. Porque si no, no te van a cambiar esa actitud. No van a cambiar la actitud porque para ellos es mucho más fácil que les des a que les digas, esto es para que hagas. Que esa es la intención. La intención de estos programas es decir, a ver, te vamos a poner esto para que tú de ahí ya saques algo tuyo. Y entonces es un trabajo que tenemos que ir haciendo desde el inicio. Yo lo aprendí de una señora, fíjate. Andaba en Juanacatlán en una gira, llegué a saludarla y le dije, oiga, doña Juanita, pues qué bueno que ya tiene usted aquí su piso firme, ya no se va a enfermar. Dice, pues sí, mira, me vinieron ahí que los de Solidaridad y me pusieron mi piso firme. Dice, nomás que ahora se me hace charco porque tengo hoyitos en las tejas. Y antes se chupaba la tierra. Que vengan y me arreglen el techo. Sí, dice, pero fíjate, mijo, dice, le digo, pero ya no se va a enfermar, doña Juanita, porque la tierra crea muchos problemas y así va a estar más sana. Pues sí, pero mira, ¿te acuerdas que yo antes vendía tortillas aquí a la gente que pasaba?
Nomás que me enfermé y vendí mi comal y mi cilindro de gas para poderme curar. Dice, pero pues mejor me hubieran dado para comprar mi comal y mi cilindro de gas. Y yo con eso primero había tapado el techo y luego había hecho mi piso. Sí, había vendido. Y dije yo, fíjate, lo que es a veces la sabiduría de la gente, ¿no? O sea, eso es a veces lo que tenemos que aprender. A esas palabras que nos dice la gente, transformarlas en proyectos. Y eso es lo que, a partir de que esa plática que tuve con don Juanita y con doña Juanita, dije, no puede ser la única que esté pensando eso. Y eso es lo que estamos teniendo en la comisión, muchos proyectos diferentes de acuerdo a la región. Hay regiones donde estamos viendo, por ejemplo, las conservas en las zonas de la sierra. Para muchos, por ejemplo, hemos ido a Mazamitla y nos gustan mucho los duraznos que hacen ahí, que preparan en conservas. Yo estoy seguro que si viéramos un pomito de conservas en un centro comercial, los que acostumbramos a ir, y que veamos que son productos de ahí en Mazamitla, pues yo lo compro. Y así muchos. Entonces, esos tipos de modelo en donde podemos hacer inversiones en lugar de dádivas y les creamos empleo, creo que es sobre lo que tenemos que trabajar. Y sí, lo difícil es convencer a la gente y hacer estos modelos exitosos, porque luego no queda claro lo que queríamos hacer y es cuando empiezan las confusiones, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ahorita te aplica un programa y dice una señora, hay recursos para poner negocios, ¿no? Y dice una señora, pues yo quiero poner una panadería. Y por ahí un rival le dice, pues yo le digo, ¿cómo? Y le llena los formatos y todo y bajan el recurso para la panadería. El cuate le cobró el 5 o el 10% del dinero que iba a por darle el proyecto. Por hacerle el proyecto. Y bueno, le hizo el proyecto y le bajó el dinero y está bien ganado probablemente el dinero de él. Pero bajó 100,000 pesos, una señora puso la panadería. Y resulta que ella no sabía nada de hacer pan. Pero además en su colonia ya había 2 panaderías. Y como ella vio que les iba muy bien, una tercera dijo, pues pongo otra panadería para que me vaya tan bien como a los demás. Pero ya no había más gente para comprar pan. Exacto. Entonces el gobierno les dio el dinero, ella puso la panadería, quebró a los 3 meses. Por supuesto. Sí, quebró a los 3 meses y el gobierno sigue teniendo la idea de que ahí hay otra panadería, que ya creó otros empleos y que hay otro negocito. Pero no, se cerró. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hubo el cuidado de ver todo el contexto. Y eso es a donde tenemos que ir, a revisar todo ese contexto, para que el dinero no se desperdicie. Es dinero de todos, ¿eh? Sí, claro, claro. Es dinero de todos. Entonces, lo que tenemos que hacer, a final de cuentas, ahí es buscar la forma de darle un seguimiento y de invertir en proyectos que sean modelos exitosos, que sea un negocio que va a resultar bien en el lugar. Sí. No, a veces es frustrante tener tan claro lo que hay que hacer y ver lo complejo por todas las instituciones, la burocracia, todas estas cosas, de aplicar algo tan simple como lo que estás diciendo. Es desesperante, pero yo te vuelvo a decir, o sea, son retos. Son retos. Y mira, te voy a poner el ejemplo. El año pasado se dejaron de ejercer muchos recursos que los diputados etiquetamos. Y se dejaron de ejercer, por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco dejó de ejercer muchos recursos que nosotros etiquetamos en carreteras, en caminos, en algunas cosas, en salud incluso. Entonces hicimos la modificación a partir de eso, de que para este año, por ejemplo, nos tienen que dar informes y tenemos que darle un seguimiento al gasto para ver que sea de forma eficiente en tiempo y forma. Y si no lo hacen, entonces están cometiendo ya ahí faltas que pueden ser sancionados o podemos redistribuir el recurso. Lo mismo con estos programas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, cuando ya vemos que están saliendo malas cosas, entonces pues tenemos que modificar esas reglas de operación para que puedan ser de fácil aplicación.
Pero sí es desesperante porque dices, o sea, otro año más para poder cambiar las cosas que podemos cambiar ya, ¿sí? Pero bueno, es parte del reto y de la perseverancia, de que no podemos, pues, decir, pues ya las cosas están así y así las dejamos. No, yo creo que si nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos parte de la solución y no del problema, entonces, si partimos de eso, podemos modificar. Y si nosotros modificamos nuestra actitud para empezar y nos comunicamos con nosotros mismos de que podemos cambiar las cosas, pues vamos empezando por eso. Y si logramos cambiar a 10, ya avanzamos. Es ahí donde a veces las personas, independientemente del trabajo, ven tan complejo hacer el cambio. No solamente en México. Esta circunstancia te aseguro que está en Brasil, que está en Argentina, que hay en todas partes, que de repente dicen mejor abandono. Es frustrante, no se pudo, y en ese sentido, ¿cómo sobreponerte a ese hastío, a esa frustración y decir, bueno, va de nuevo? La perseverancia. Y sobre todo, sí buscar otras puertas. Sí buscar otras puertas. Y que a veces tienes que regresar a la misma, ¿eh? Porque a veces de tanto insistir, te la abren. Así es. A veces de tanto insistir, te la abren. Pero además, buscar, a veces conciliar, acordar. Tenemos que tener un modelo en donde no estemos tan cuadrados de decir, de aquí no me muevo. No. Tenemos que hacer un diagnóstico y ver hasta dónde podemos movernos unos y otros. Porque la política es eso. Sí, claro. La política es de acuerdo. Y todo en la vida. Pues hasta el matrimonio. Es un proceso Sí, similar. la relación con los hijos. No es diferente. Frecuentemente nosotros capacitamos empresas, platicamos con la gente y así con la misma claridad como que tú nos expones lo que hay que hacer. Ellos nos dicen, esta empresa, lo que necesitas hacer esto. Pero los altos mandos no. Tienen una visión, como tú dices, diferente, cuadrada, especial. Y la gente tiene muy claro lo que hay que hacer. El problema es cómo vincular a las gentes que están ejerciendo el poder implícito o explícito, etcétera, en las empresas privadas incluso, con los obreros. Nosotros decimos frecuentemente un símil. A nivel de la empresa, el inconsciente es los trabajadores y el consciente es el gerente o el director. Y el que está dirigiendo la organización es el consciente, en lugar de permitir a la sabiduría del inconsciente que ese 95% trabaje para ti. Así es, cuando hablabas del ejemplo de la señora que dice es que me hicieron un daño porque ahora me dan riumas con el agua y todo, si me hubieran dado, está operando el consciente y no está activando la sabiduría del inconsciente. Pero es un momento impresionante que lo hemos visto en empresas, en gobiernos, en organizaciones sindicales, en la burocracia, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué tendríamos? ¿Cuál es el nuevo liderazgo que tendríamos que tener? Por eso nos da mucho gusto estar con un líder como tú, para que escuchemos a la sabiduría de la gente, del inconsciente, que pudiera permitirle a la gente que está en las cúpulas, que representa el consciente, en la proporción 95-5, incluso en el porcentaje de gentes realmente trabajando, que la sabiduría está en la gente. Sí, fíjate que incluso yo se los he dicho en mi partido, ¿no? En la revolución institucional. O sea, el PRI empezó a perder cuando se empezó a retirar de la gente. Cuando los tecnócratas empezaron a decir, desde acá hacemos las cosas. Y el ejemplo que tú das es muy, muy claro. Cuando el consciente empezó a trabajar, se perdió la sabiduría del inconsciente. Se perdió ese nexo que teníamos, ese contacto con la gente. Y por eso es retomar eso. Yo creo que parte del éxito que he tenido, que la gente me siga apoyando, a pesar de que tengo ya bastantes años trabajando en México, yendo y viniendo, es que he seguido en contacto con esta gente. Y que ellos son los que nos dicen qué hacer. ¿Sí? Yo acabo de abrir una casa de servicio comunitario, y esta casa, me decía mi hijo, papá, yo le dejé un negocio, una imprenta, él atiende
ha crecido bastante. Me dice, papá, si lo pones aquí, yo te pago, no vas a pagar renta, no vas a pagar teléfono, no pagas secretaria, yo te pongo computadoras, yo te pongo una secretaria para que atienda aquí. Ponlo aquí, pues en el centro de Tlaquepaque. Y me dijo don Alfredo Barba, dice, pero ahí, ¿quién va a ir, diputado? Pregúntele a la gente. Y fui y le pregunté a la gente y me dijo, oiga, pues si la pone acá mejor, porque fíjese ir hasta allá. Y es cierto. O sea, esa relación con la gente nos permite a veces no equivocarnos, o siempre. Así es. Sí, entonces la pusimos en una comunidad y ya tiene muchísima clientela. Claro. La dentista, el psicólogo, el doctor que estuvo ayer, el médico general también trabajando ayer ya con bastante trabajo, los abogados desde antier que se abrió ya tenían ahí gente esperando, sí, y cerca de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, buscar la forma de esa relación que se dé y que ojalá que no nos despeguemos nunca de esa relación, porque es cuando entonces vamos a perder la posibilidad de que los demás trabajen para nosotros, como el inconsciente. Yo me recuerdo cuando en algunas ocasiones, David, hacíamos algunas consultorías con John Grinder, con Carmen Bostic y con un servidor en las empresas. Se preparaban juntas, porque va a venir el gurú de la programación neurolingüística, el co-creador John Grinder, a ver una mesa de trabajo, los gerentes, los directores, y llegaba John, llegaba Carmen, y yo ya sabía eso, y decían, no, espérame, con quien tengo que platicar es con la gente. Y se iban a la línea de producción, se ponían a platicar con los líderes formales, los informales, y una vez que tenían el diagnóstico de lo que ellos llamaban el inconsciente, ahora sí nos sentamos para que la sabiduría del inconsciente sea lo que necesita aplicar el consciente, que para ellos eran los directores. Y era muy sorprendente, porque decía, si me junto con ustedes, voy a tener solamente la visión que ustedes tienen. Y la visión real de la empresa la saben ellos. Es impresionante que podía ir caminando con algún supervisor en una línea de producción y le decía, para. Hay una máquina que está fallando. Tiene la capacidad auditiva o sensorial olfativa para determinar que sí. el gerente lo que hacía es ver cuándo le toca mantenimiento, cómo está su ficha de mantenimiento, cómo está el proceso, y le tronaba el equipo. Y en cambio la gente, los que están ahí, saben lo que se necesita. En ese sentido, pues qué agradable platicar con un líder como tú, que vemos que estás en la misma línea de lo que estamos hablando, y pues te deseamos muchísimo éxito y ojalá en otra ocasión sigamos platicando de cosas, de logros que estamos haciendo. Con muchísimo gusto, ¿no? Porque la verdad que eso es parte de lo que nos gusta, y sobre todo que la gente sepa que de verdad solamente trabajando y teniendo la constancia puedes lograr las cosas. Va a haber obstáculos siempre, como en el matrimonio hay a veces un día en donde no hay una buena relación, pero son retos que tenemos que enfrentar y que tenemos que precisamente irnos fortaleciendo de todas esas experiencias. No son fracasos los que tenemos, son experiencias que nos permiten ir haciendo las cosas mejor y aprovechar todas esas experiencias para ir siendo exitosos. Pues muchas gracias, David. No, al contrario, gracias a ti. Contigo. Sí, muchas gracias, amigos de Coaching PNL TV.